Yo no. Bueno, con la mano. Vamos a orar para iniciar. Final. O puertas. Bueno, oramos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por este día, Señor, en que tú nos permites estar reunidos, Señor, aquí en el atito. Gracias, Padre, por esta bendición, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, degustar tu palabra, Señor, que es alimento a nuestra vida espiritual, Señor. Gracias por esta gran bendición, Padre. Gracias también por la disposición de nuestro hermano Ricardo y Débora y nuestros hermanos que nos acompañan, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que pones y mueves todas las cosas, y a ti sea toda la gloria, Señor. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones y, Señor, nos vaya transformando para la gloria de Jesucristo, Señor. Padre, obra en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga esa iluminación dentro de nosotros para cada día comprender y conocer más tu palabra, Señor, y así conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Padre, rogamos tu bendición, tu gracia, tu misericordia sobre nosotros, Señor, y que este estudio sea de grande bendición para todos nosotros. En el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, abramos la palabra de Dios en Apocalipsis. Perdón, vamos a ver Apocalipsis. Juan. En el Evangelio de San Juan. ¿Alguien trae Biblia? Si no trae Biblia, traigo una aquí. Si alguien lo quiere, ahí está. Juan capítulo 1, y vamos a leer del versículo 9 al 13. 9 al 13. Juan capítulo 1, versículo 9 al 13. Juan capítulo 1, versículo 9 al 13. ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Quién lo lee en voz alta, por favor? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a empezar aquí a analizar estos pasajes, ¿verdad? Y empieza el apóstol Juan, ¿verdad? Diciendo, aquella luz verdadera. Juan había venido hablando de la luz, ¿verdad? Que Jesús era vida. Y nosotros vimos en la clase pasada que vida y luz van ligados. Entonces Juan vuelve a invocar esta, Juan el apóstol, ¿verdad? Dice, aquella luz verdadera. Versus todo espejismo, versus toda luz que aparentemente, ¿verdad? Es verdad. Hay momentos que nosotros podemos decir, wow, esto es la verdad, pero resulta que es un espejismo, ¿verdad? O podríamos ponerlo aquí, la luz, ¿en qué partes es la luz muy importante que dé una señal? En los faros. ¿Sí? En los faros es muy importante, ¿verdad? Que el faro esté bien ubicado para que le advierta a los barcos que hay una zona de arrecifes ahí, ¿verdad? Y los vaya guiando. ¿Qué pasa si posicionamos un faro en un lugar equivocado? Pues vamos a guiar a los barcos hacia los arrecifes, ¿verdad? Entonces, a esta es a lo que se refiere Juan, ¿verdad? Que Cristo es la luz verdadera, que Cristo realmente, ¿verdad?, nos va a alumbrar y nos va a guiar hacia donde nosotros debemos de ir, hacia el puerto seguro, ¿sí? Para no encallar en los arrecifes del error, ¿verdad?, y tener una grave pérdida por todo eso, ¿sí? Nuestra base central del cristianismo es Cristo en sí mismo, ¿verdad? En sí, el cristianismo maneja exclusividad absoluta, ¿sí? El cristianismo es exclusivismo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Vayamos a Juan 14:6, por favor. Yo sé que se lo saben de memoria.
Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros vemos a Jesús, ¿verdad? Ahí poniendo y diciendo, yo soy el camino. No Él dice, yo soy un camino. Dice, yo soy el camino. O sea, no hay otro camino. Yo soy el único camino. Yo soy la vida. O sea, no hay otro yo. Y yo soy la verdad. No hay otra verdad más que yo. ¿Sí? Entonces nosotros cuando vemos a Jesús diciendo, yo soy, en Juan 8:12. Vayamos a Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, ¿verdad? Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Otra vez no dice, yo soy una luz. Yo soy la luz. Exclusividad. ¿Sí? Él es la única luz del mundo. No hay otra luz más que Él. ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos que dar a entender siempre. Juan es lo que quiere recalcar en esta introducción. Los versículos 1 al 17 son una introducción al Evangelio. Y en esta introducción Juan quiere dejar bien claro que no hay otro más que Jesús. No hay otro que nos pueda llevar al Padre, no hay otro que nos pueda dar vida eterna, no hay otro que nos pueda alumbrar nuestra vida más que Cristo Jesús. Fuera de Él no hay otro, ¿verdad? Entonces, por eso dice, aquella luz verdadera. Y luego dice Juan, ¿verdad? En el versículo 9, que alumbra a todo hombre. ¿En qué sentido está diciendo esto? Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Jesús alumbra a todo el mundo. Pero todo el mundo rechaza esa luz. ¿Sí? Les voy a explicar por qué. ¿Por qué creen que ustedes se rechace la luz? Bueno, vamos a ponerlo en este sentido. ¿Qué pasa cuando entramos a una cueva de murciélagos y prendemos la luz? ¿Por qué salen volando los murciélagos? Porque nomás son de noche, el oscuro, ¿no? Los espanta la luz. Porque los espanta la luz. ¿Pero por qué los espanta? Porque están acostumbrados a estar al oscuro. Están acostumbrados a estar en oscuro, eso es algo, pero... Son animales nocturnos, o sea, son animales de noche, pues. Ajá, de oscuridad. Sí, de oscuridad. Está totalmente cierto, pero hay algo más profundo. ¿Les molesta la luz? ¿Por qué les molesta? Sus ojos. Porque sus ojos no están adaptados para la luz. Sus ojos no están adaptados para la luz, ¿verdad? Los topos, por ejemplo, ¿verdad? No aguantan estar en la luz y rápido se meten. ¿Por qué? Porque sus ojos no están adaptados para la luz. Los monstruos marinos que están en las profundidades, ¿verdad? No sé si han visto documentales de eso, no soportan la luz porque sus ojos no están, o están ciegos, o no soportan la luz porque sus ojos no están adaptados para eso, ¿sí? Así como nosotros, como humanos, ¿verdad? Nuestros ojos no están adaptados para la oscuridad, ¿verdad? Porque nosotros tenemos luz, podemos ver, ¿sí? Cuando no hay luz, no vemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está refiriendo aquí. Jesús es la luz que alumbra y todo el mundo puede acercarse a esa luz. Pero ojo, vamos a ver por qué no. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el secreto. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Porque aborrece la luz. Porque aborrece la luz. Su naturaleza rechaza la luz, para que sus obras no sean reprendidas, lo que él siente adentro no se ha cambiado, no se ha transformado. ¿Sí? No quiere la luz, rechaza la luz. ¿Mande? Aman su pecado. Aman su pecado. Es lo mismo que le sucede, lo que les decía, es lo mismo que le sucede cuando entramos a una cueva de murciélagos y prendemos la luz. Los murciélagos no soportan la luz y se van.
Lo mismo sucede cuando predicamos el Evangelio de la luz, el Evangelio real, de arrepentimiento, de perdón de pecados, de que Cristo es el único camino. La gente no soporta eso porque su ser es diferente a la luz. ¿Sí? Y por eso dice ahí Juan, ¿verdad? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no se acercan a la luz? Porque sus obras son malas, no quieren ser cambiados. Eso es lo que yo les he estado enseñando, ¿verdad? La depravación del ser humano, su naturaleza depravada no le permite venir a la luz, porque él rechaza la luz. Su naturaleza es rechazar la luz, buscar las tinieblas, buscar todo aquello que no sea Cristo. ¿Sí? Vayamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. 5 y 6. 3 al El 3 al 6, perdón. Segundo de los Corintios Sí, 3. gracias, maestro. 4, 4. 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ya vieron? Entonces, nuestro evangelio está encubierto, ¿en quiénes? En los que se pierden. ¿Por qué está encubierto? ¿Por qué está encubierto con ellos? Dice, porque el enemigo cegó el entendimiento de ellos. Porque viven en la oscuridad. ¿Sí? La gente no puede entender el evangelio porque está en la oscuridad. En la oscuridad de su propia maldad, de su propio pecado, de su propio ser. Por eso Pablo dice, nuestro evangelio está, como dice el versículo 3, está encubierto entre los que se pierden. ¿Verdad? Está encubierto, no lo pueden ver, no lo pueden admirar. ¿Qué tiene que suceder para que puedan ver el evangelio? Ahí mismo lo dice Pablo, ¿verdad? En ese mismo pasaje lo está diciendo, tiene que haber un cambio interior. ¿Y quién produce ese cambio interior? Dios. Es el versículo 6 que dice, pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué sigue, hermano? ¿Qué dice? Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es aquel que alumbra a todo el mundo, como el sol alumbra a todo el mundo. Pero si tú estás dentro de tu casa, no recibes la luz del sol. ¿Qué tendría que pasar? Que sucediera que algo hiciera que penetrara la luz solar en la ventana o algo, que alguien abriera, ¿verdad? Puede ser, no, algo exacto. ¿Qué sucede en la vida de las personas? Están en oscuridad total. Tiene que venir Dios y cambiar internamente eso, que les resplandezca, ¿verdad? El interior, para que ellos así puedan ser iluminados. ¿Para qué? Para conocer la gloria de Jesucristo y entender quién es Él. Para que así puedan creer en Él. Si no, es imposible. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿verdad? La fe Es por el oír. Ajá. Y el oír de la palabra de Dios. La fe es por Él. Fíjense, no todos tienen fe. Ya lo vimos, ¿verdad? En Tesalonicenses que dice, porque no es de todos la fe. La fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y el oír Por la palabra. por la palabra de Dios. Entonces, Dios es el que abre nuestros oídos espirituales para que podamos oír. Entonces, entre la palabra, resplandezca esto, esa iluminación que dice aquí Pablo, ¿verdad? Y nosotros entonces podamos creer. Amén. Entonces, tiene que ser algo de Dios que resplandezca dentro de nosotros. Y es lo que está aquí diciendo el apóstol Juan, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Sí? Todo hombre, ¿sí? Pero en un sentido exterior. Pero para un sentido interior de cambio real, Dios tiene que actuar en nosotros. Y eso es lo que más adelante Juan va a explicar. Luego dice Juan, venía a este mundo, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y aquí está hablando exactamente de la encarnación, ¿verdad? De ese logos, de esa palabra, ¿sí? De Jesucristo haciéndose hombre y naciendo en un pesebre,
¿sí? Su encarnación, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y luego Juan en el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El creador de todas las cosas, de todo lo que existe, ¿verdad? Aquel por el cual fueron hechas todas las cosas y para el cual fueron hechas todas las cosas, venía a hacerse uno de nosotros, ¿verdad? Y se hizo uno de nosotros y caminó entre nosotros. Y dice la palabra de Dios, no le conocimos. No le conocimos. Los animales conocieron más quién era Jesús que el ser humano. Porque fue el que hizo las cosas en el principio, ¿verdad? Todo. Así es, Todo todo lo que por él hizo, fue hecho. En el Así es. principio, después, dice que todo le hizo, todos los pescados, todo monstruos marinos. Amén. Dijo, ¿Verdad? Todo lo hizo. Pero dice, pero el mundo no le conoció. Y el mundo aquí se está refiriendo al ser humano. La palabra griega es cosmos y está hablando de nosotros, ¿verdad? Está hablando de nosotros. Y entonces dice, no le conoció. El mundo gentil no conoció a Jesús. Ni los judíos, bueno, ahorita vamos a ver los judíos, es un caso especial. Pero el mundo no le conoció. Los gentiles rechazaron esta luz. No le conocimos. Vayamos por favor a Juan capítulo 18, versículo 33 al 38. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo lee en voz alta? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes que te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pues ahora, Pilato tuvo la opción de conocer a Jesús y decidió no conocerlo. Su esposa ya había hablado con Pilato y dijo la noche anterior, tuve muchas pesadillas por este hombre, no tengas nada que ver con él, o sea, no vayas a actuar. ¿Y qué decidió Pilato? Lavarse las manos y no profundizar más. Tuvo él la oportunidad porque Pilato lanza una pregunta, pero ya no se queda la respuesta. ¿Qué es la verdad? Tenía la verdad frente a él y no la conoció. No conoció esa verdad. ¿Sí? Por eso dice, y el mundo no le conoció. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús? ¿Cuántas cosas asombrosas en Israel que no solo se escuchaba en Israel, sino en todo alrededor? Sino también en las ciudades gentiles de alrededor. ¿Y cuántos judíos, gentiles, no quisieron conocer a Jesús? Por eso dice, él vino al mundo y el mundo no le conoció. Pero ahora viene algo más triste todavía, que Juan está tratando aquí. En Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino, Los suyos lo y rechazaron. los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Sí? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A lo suyo quién es? Porque aquí está entrando de lo general, ahora entra a lo particular, a un caso especial. Su pueblo, Israel, su propiedad. ¿Sí?
Vamos a Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 10. Y otro que me busque, no se me busque, hermano Héctor, Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 10. Y hermano Ricardo, Éxodo 22. Éxodo 22. Éxodo 3, Versículos 7 y 10. 7 y 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está, ¿verdad? Posesión suya, especial. Hermano Ricardo, Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que Israel para Dios, en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Su especial tesoro, ¿verdad? Su especial tesoro. De todos los pueblos de la tierra, solo a Israel he conocido, dice, ¿verdad? Entonces, Israel era algo especial para Dios, y sigue siendo, ¿verdad? Pero en este momento es más especial la iglesia. Entonces, a lo suyo vino el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El hijo de David que se iba a sentar en el trono de David había nacido y había llegado y vino a los suyos, ¿verdad? Dios cumpliendo su promesa. Pero ¿qué dice? Y los suyos no le recibieron. Fíjate que hay algo importante aquí. Del mundo dice, no le conocieron. Pero de los suyos dice, no le recibieron. Es decir, que sí le conocieron, pero no le quisieron recibir. Una pregunta, perdón, eso fue en Judea, ¿verdad? Eso es Israel, todo Israel. Judea era una ciudad de Israel. Entonces, en todo Israel, ¿verdad? Todo Israel, nosotros podemos ver esto. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está, ¿verdad? Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. ¿Sí? Jesús hizo las señales del Mesías. Por eso Jesús dijo: si no me creen a mí, crean por mis obras. Mis obras hablan y dicen quién soy, y ustedes saben perfectamente eso. Pero ¿qué dijeron? No lo quisieron recibir. El problema de Israel fue ese, que no le quisieron recibir, se negaron a recibirle. ¿Y por qué? Bueno, puedo sacar aquí dos cosas. Una, porque ellos, ¿verdad?, se creían muy buenos. Ellos se creían muy buenos, gente buena. Gente que iba al cielo solo por el hecho de ser judío, ¿verdad? Solo por ese hecho ellos ya tenían ganado el cielo. Equivocación total. Tenían una religión incorrecta, habían distorsionado la verdad de la palabra de Dios y habían creído que solo por el hecho de ser judíos iban al cielo. Y eso no dice el Antiguo Testamento. Eso no lo dice. Vayamos a Romanos capítulo 9, versículo 31 al 33. Y otro que me busque, Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Mas Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está, ¿verdad? Tropezaron con la piedra, con Cristo. ¿Por qué? Porque ellos creían que se podían salvar por sus propias obras. Y nadie puede salvarte por obras. Nadie.
Y Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí está, ¿verdad? Porque procuraron establecer su propia justicia. Y guiaron tan su propia justicia que hasta modificaron la ley de Dios y empezaron a crear leyes que ni siquiera venían en la palabra de Dios. Exageraron las leyes de la palabra de Dios y procuraron establecer una justicia propia, ¿verdad? Tal era así que en Juan 8, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero en Juan 8, ellos que decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les responde en Juan 8:44, no, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Verdad? Las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Así es. Las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Ustedes están así, por eso. 8:44. 8:44. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Que tropezaron en eso porque ellos creían, ¿verdad? Que ya estaba ganado el cielo. Y Jesús les vino a decir que no. ¿Cómo, Jesús? ¿Verdad? Primera confrontación. Segunda, porque ellos estaban esperando un Mesías conquistador. No porque el Antiguo Testamento no hablara de un Mesías sufriente, porque ellos voluntariamente han rechazado estas escrituras, se las han brincado y no las leen hasta la fecha. Isaías 53, el judío no lo lee. ¿Sí? Porque ellos no quieren un Mesías sufriente, ellos están esperando al Mesías conquistador. Y como vino Jesús, ¿verdad? Y veían todas las señales y al principio empezaron a seguirlo en multitudes. ¿Por qué? Porque decían, wow, este es el Mesías, las señales que hace. Pero cuando él decía que iba a morir, ¿verdad? Y que todo eso, decían, no, espérame, este no es nuestro Mesías. Este no es el Mesías que estamos esperando. Y no pudieron contemplar que en el Antiguo Testamento hablaba de dos advenimientos del Mesías. Una vez vendría como sufriente y la otra vendría como conquistador. Pero primero tenía que venir a morir para después venir como conquistador, y eso no les gustó a los judíos. Vamos por favor a Lucas capítulo 4 versículo 16 al 21. Lucas 4. Con Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí está, ¿verdad? Vean a Jesús, hablando del profeta Isaías. Está citando ahí Jesús Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. ¿Sí? Pero Jesús no termina de decir lo que dice este pasaje, solo se queda en una parte y ahí termina, y enrolla el libro y lo entrega. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaba el primer advenimiento, ¿verdad? Dice, a predicar el año de la buena voluntad agradable, de la buena voluntad del Señor. Y hasta ahí se quedó. Pero Isaías continúa: y el día de venganza del Dios nuestro, este va a ser hasta su segundo advenimiento. Jesús corta ahí, porque esa es su primera venida. Esa es la primera, hasta lo que ocupa, ¿verdad? Su primer regreso. Y eso es lo que no querían los judíos. Ellos lo que querían ya era al Mesías que les quitara del yugo opresor de Roma, ¿verdad? Y volvieran a ser esa nación poderosa, floreciente, y recibieran las promesas de Dios de que iban a ser cabeza de naciones, ¿verdad?
Y entonces ellos decidieron rechazar abiertamente a Jesús a pesar de que estaban viendo que Él era el Mesías. Pero entonces, ¿qué pasó aquí, pastor? Ellos no comprendieron o sí entendieron, pero no quisieron. Sí entendieron, no quisieron. No quisieron. O sea, mentalmente sí entendieron que Él era el Mesías, pero no quisieron aceptarlo porque no, para ellos no era concebible un Mesías que viniera a morir. ¿Sí? Un Mesías que no los libertara del yugo de los gentiles. Ellos querían a alguien que los libertara. ¿Sí? Y eso entra también a colación aquí a nosotros, hermanos. Hebreos, ¿verdad? No traigo la cita, pero ahorita se me vino. Hebreos cita algo muy importante. Dice, aquellos que gustaron el don espiritual y vieron los poderes del siglo venidero, ¿verdad? Y fueron iluminados, pero se volvieron atrás. Ya no queda más nada hacer por ellos, ya ningún sacrificio, no queda nada más que hacer por ellos, más que una horrenda expectación de muerte. Fue lo que le sucedió a los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente, puede haber gente allá afuera, que Dios les dio cierta iluminación, no la gracia salvadora, sino cierta iluminación, para que pudieran ver que el Evangelio es la verdad. Hay gente, yo no sé si les ha pasado, pero hay gente que les ha dicho, sí, en verdad veo que el Evangelio es la verdad. En verdad veo que sí, que necesito a Cristo, pero no. ¿Verdad? Pero no, yo prefiero seguir en mi vida, ¿verdad? Y se regresan. Entonces, esto es lo que sucedió con los judíos. Vieron que era el Mesías. Vieron que los milagros que Él hacía eran realmente los milagros del Mesías, prometido en las Escrituras. Pero dijeron, no, es que no es el Mesías que nosotros queremos. Nosotros queremos un Mesías que nos libere. A ese es el que vamos a aceptar. Un guerrero, ¿no? Un guerrero. Un guerrero. Peleador. Peleador. Por eso Israel va a ser engañado por la bestia. Porque Él sí va a venir como un conquistador. Ajá. Y van a decir, este es nuestro Mesías, ¿verdad? Ya hasta cuando entre al templo Él y diga, yo soy Dios, adórenme. Entonces cuando van a decir, caray, algo está pasando aquí, ¿no? Entonces, pero la primera parte le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque es el Mesías que están esperando. El Mesías que los liberte del yugo opresor y los levante como nación otra vez, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo, tratando de establecer su justicia propia, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Fue tanto así que prefirieron echarse la culpa en Mateo 27, 22 al 25. Mateo 27, 22 al 25. Sí. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de toda la compañía. Ahí Hasta está. 27, ¿no? No, 25. Bueno. Entonces, nosotros vemos, hermanos, entonces ya, crucifíquenlo, y la sangre de Él sea sobre nuestra cabeza Y nuestros y la hijos. de nuestros hijos. Ah, Vean lo duro que eran los judíos, lo duro que somos también nosotros como personas, ¿verdad? Y tal es el cual que ellos sí sabían que Jesús lanza una parábola. Vamos a Lucas capítulo 20, versículo 14 al 18, que es la última parte de la parábola. No vamos a leer toda para no extendernos mucho. Lucas 20. Lucas capítulo 20.
versículo 14 al 18. Os digo que éste descendió a su casa No, justificado. Lucas 20. Más los labradores. Ajá, esa de los labradores. 20, Lucas 14. 20, 14. Mas los labradores al verles discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y lo mataron. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Entonces, la parábola que lanza Jesús, la parábola de la viña, donde el padre, ¿verdad?, arrenda la viña a unos labradores y manda siervos para pedir el fruto de eso, ¿verdad? El fruto del arrendamiento. cosecha. Ajá. ¿Y qué hacen? A unos maltratan y a otros matan, ¿verdad? Entonces dice el padre, enviaré a mi hijo, ¿verdad? Para que de ellos al saber que es mi hijo, van a tener compasión y van a darle lo que es suyo. Y dice Jesús, ¿qué pasó? Este es el heredero, matémosle y quedémosle con la viña. Una parábola es algo figurativo, pero que es una verdad. ¿Sí? Jesús les estaba diciendo, ustedes bien saben quién soy yo, pero sus intenciones son matarme. Por eso al final ellos exclaman, Dios nos libre, ¿verdad? Pero al final lo hicieron. Y por eso dice la palabra, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron, sabiendo quién era Jesús, sabiendo que era su Mesías prometido, prefirieron rechazarlo porque no concordaba con las características que ellos querían del Mesías y que ellos habían aceptado de la Escritura. Y hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de caer en lo mismo que los judíos, de agarrar solo aquello que nos guste de la Escritura y rechazar aquello que no nos guste de la Escritura. Nosotros tenemos que aceptar toda la palabra de Dios, porque si yo acepto algo y rechazo lo que no me gusta, estoy haciendo lo mismo que los judíos, lo mismo. Tengo que tomar toda la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, no he rehusado a daros todo el consejo de la palabra de Dios. Todo el consejo de la palabra de Dios. Y nosotros es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Tomar todo lo que nos dice la palabra de Dios. Hay partes que a lo mejor no nos van a gustar, pero tenemos que tomarlas. ¿Sí? Yo sé como muchos, ¿verdad?, que hemos estado, que en las doctrinas que hemos visto, que yo se los he dicho en un inicio, a mí también me hacía lo mismo, ¿verdad? De que, ay, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Pero tiene uno que escarbarlas, ir conociéndolas más y más, y al ver que es una verdad, tengo que aceptarla, y pedirle al Señor que me ayude a aceptarla. Porque entonces caigo igual que los judíos de ese tiempo, que solo querían las partes del Mesías que hablaba de conquista, pero las partes del Mesías que hablaba de sufrimiento, eso no, eso lo rechazamos. ¿Sí? Y eso nos habla la palabra de Dios para que nosotros no caigamos en lo mismo y que Cristo no venga a su iglesia, como vamos a empezar el miércoles a ver las iglesias, ¿verdad? Que no nos pase lo de las iglesias, que venga a la iglesia y que no le abramos la puerta porque no es el Cristo que queremos, ¿verdad? Cuando en la Odisea que dice, ¿verdad?, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Muchos ocupan este pasaje para evangelismo. Ahí no está hablando de evangelismo. Ahí está tocando a la puerta de una iglesia, no de los mundanos, no de los incrédulos. Está tocando a la puerta de una iglesia. Él está fuera de la iglesia. Y está tocando para que la iglesia abra y él pueda entrar en comunión con ellos. Y la iglesia decide no abrirle la puerta. Porque no es el Cristo que ellos quieren. Que no nos pase eso, hermanos. Que Dios nos libre, ¿verdad?, de hacer lo mismo que Israel, que los hemos criticado, eso los criticamos, ¿verdad? Es que como Israel pudo hacer eso, y sin darnos cuenta, nosotros estamos haciendo lo mismo.
tomar lo que me gusta y desechar lo que no me gusta. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver esa parte del Señor. Ya no nos va a dar tiempo de ver lo demás, ya llevamos 40 minutos, debería llegar hasta el versículo 13, pero nos vamos a llevar otros 20 minutitos más. ¿Seguimos o seguimos? La mayoría manda. ¿La mayoría? ¿Democracia? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno. Eh, Entonces, que no nos pase eso, hermanos. Y entramos. ¿Eh? Juan 1:12. Vamos a seguir con Juan 1. Seguimos con nuestra lectura inicial. Juan 1:12. Entonces dice Juan, ¿verdad? 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos aquellos, los judíos le rechazaron, no le recibieron. Pero dice, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Es decir, aquellos que recibieron a Jesús fueron aquellos que creyeron realmente en Jesús. Que creyeron realmente en Él, ¿verdad? Son aquellos que en verdad han creído. Pero ¿qué es creer? Creer involucra no solo un simple asentamiento intelectual, como vimos, ¿verdad? El domingo pasado, sino involucra todo mi intelecto, todos mis sentimientos, mi fuerza y mi ser mismo, ¿verdad? En creer. Eso es lo que yo tengo que creer en Cristo con todas mis fuerzas, mi alma, mi mente, mi corazón. ¿Sí? Amén. Tengo que creerlo así, porque si no, entonces mi creer va a ser igual que el de Satanás en Santiago 2:19, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice? Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Y no van a ser salvos. Ellos creen y además tiemblan, hay temor en ellos ante Dios, ¿verdad? Y no van a ser salvos. Nuestra fe tiene que ser superior a eso. Por eso nuestra fe, la fe salvadora real, es una fe sobrenatural, ¿sí? Que proviene de Dios y que es de Dios. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está. Le dijo Jesús a los judíos que habían Creído en él. creído en él. Pero este creer no fue el creer que dice Juan 3:16 o el creer que dice Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí el creer de estos judíos fue un creer simple, porque luego en el versículo 44, como ya los vimos, es a los mismos a los cuales Jesús les dice: vuestro padre es el diablo. ¿Sí? Vuestro padre es el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer, ¿verdad? Y él ha sido homicida desde el inicio, y ahí los vuelve a ocupar de que lo quieren matar. ¿Sí? Entonces nosotros vemos esta realidad, hermanos, no es nada más un creer simple. En Hechos capítulo 8, el versículo 10 en adelante, nosotros encontramos otro personaje que creyó, pero con un creer simple. ¿Hechos qué, hermano? Capítulo 8, versículo 10. Y ahí habla de un hombre llamado Simón el mago, ¿verdad? Viene Felipe a Samaria, Simón hacía brujería, hacía hechicería, encantamientos, y se veía, oh, vean el gran poder de Dios, ¿no? Y viene Felipe predicando el evangelio, Simón el mago lo oye, y dice la palabra de Dios que creyó, y se juntó, y andaba pegado a Felipe, ¿verdad? Pero de repente son llamados los apóstoles, porque en ese tiempo, y ahorita no va a dar tiempo de explicarlo, pero en ese tiempo el Espíritu se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, ¿sí? Entonces los apóstoles vienen e imponen manos, y Simón ve lo que pasa cuando los apóstoles están imponiendo manos, ¿verdad? Y le dice a Pedro: ¿cuánto quieres, Pedro, por darme ese poder a mí también?
¿Y qué le dice Pedro, verdad? En breves palabras, Simón, arrepiéntete de tu maldad, porque veo que estás en prisiones de oscuridad y en hiel de amargura. ¿Qué le está diciendo? Veo que no te ha nacido, que no te ha amanecido dentro de ti, que sigues en tinieblas. Es decir, que no eres salvo. Quiere decir que el creer de Simón fue solo un creer intelectual. Luego le dije, pues, le dice, tu dinero perezca Perezca contigo. Así es. ¿Verdad? Porque crees que Donde Dios se obtiene con dinero. no tiene con dinero ahí para que, como que para mandarle ese pasaje a los de enlace, ¿verdad? Como los que hacen Los que hacen pactos y eso, ¿verdad? Ajá, por dinero. Por ¿no? dinero. Prosperidad. El favor de Dios no se obtiene con dinero. Las misas. ¿Sí? El favor de Dios se obtiene con la gracia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Es la única forma y la única manera. Entonces, hermanos, ese creer tiene que ser esa fe sobrenatural, que es obra de Dios, ¿verdad? Que es obra de Él. Y lo vamos a ver en el versículo 13 de Juan 1. Juan 1:13, ya para terminar nuestra porción del día de hoy. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio autoridad, les dio la facultad, ¿verdad? El proceso legal de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo se obtiene eso? Y dice Juan, el apóstol, solo mediante el poder de Dios. Porque dice Juan, no es los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir esto? La salvación no se obtiene por descendencia. Es que mi papá era cristiano, y entonces yo soy cristiano. No. Hijo de pastor. O hijo de pastor, ¿verdad? Mi papá es pastor y entonces yo ya soy cristiano, yo ya tengo ganado el cielo. No, era el mismo error de los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham, ya tenemos el cielo ganado. No, dice Juan, no es por sangre, no es por línea sanguínea. Y aquí les está hablando también a los judíos, pero también nos habla a nosotros, ¿verdad? Que no es porque mi mamá o mi abuelo o mi bisabuelo fueron cristianos, ¿verdad? No es de esa forma. También dice, ni de voluntad de carne. ¿Qué significa esto? Que no es por nuestras propias fuerzas o deseos. Pues si yo quiero, yo lo decreto. Yo lo decreto, yo voy a, ¿verdad? No es por mi voluntad, no es por nuestras fuerzas o deseos, ¿verdad? Recordemos lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16. Ah, sí, es amén. Sino del que tiene Dios misericordia. Sí, es amén. ¿Hermanos qué? ¿No? 9, versículo 15 y 16, como dijo la hermana Débora. Pues, no es del que quiere, hermana. ¿Lo leo? Sí, Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ahí está, hermano. No es del que quiere voluntad, ni del que corre esfuerzo, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí, aclaro, ¿verdad? Pablo no está diciendo que no queramos, que no nos esforcemos y que no deseemos, sino está diciendo, no, tu querer y tu esfuerzo no sirven de nada si Dios no hace algo. Depende 100% de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos van a querer entrar Y no podrán. y no podrán. ¿Sí? Juan 10, 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahí está. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como os lo he dicho. Entonces, no es por nuestro esfuerzo. Así como una cabra no puede hacerse oveja porque ella quiera, y soy oveja, soy oveja, soy oveja, soy oveja, soy oveja, nunca se va a hacer oveja, ¿verdad? Necesita de la misericordia de Dios para que Dios la transforme
en una oveja, ¿verdad? Dice, entonces no es por voluntad de sangre, no es por voluntad de carne, y luego dice, ni por voluntad de varón. O sea, nadie puede hacerme salvo. El pastor no me puede salvar. Ningún hombre puede salvarme. Ni María, ni José, ni Pepe, ni Pancho, ni nadie. ¿Ande? Ni Héctor. Ni Héctor, Ni Edgar, ni Jorge. ni Jorge, ni Ricardo. No. Nadie puede salvarme. Solo Gabriel. Solo Gabino. Ni voluntad de varón. Y eso también nos debe hablar a nosotros. Amén. Yo no puedo presionar a alguien para que se salve. Ah, está bueno eso. Porque no es por voluntad de nosotros, sino de Dios. Sino de Dios. Sino de Dios. Y de ahí es por también la parte donde yo agarro para decir, nuestra oración salvadora no sirve. Dios tiene que actuar en la gente. Amén. Fíjense el cartelero de Filipos. Él solito se precipitó ante Pablo y le dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Ven, cartelero. Vamos a hacer esta oración. No. Señor Jesús, repeat for me. Repite después de mí. Le dice así, no, le dice, cree en el Señor Jesucristo. Si tú logras creer en el Señor Jesucristo, y no está diciéndole que su esfuerzo, sino está diciendo, si Dios está obrando en ti, puedes creer, eres salvo. Serás salvo. Serás salvo en tu casa. Cuando Felipe, con el etíope, ¿verdad? Que va en el camino y Felipe le va compartiendo la escritura, ¿verdad? Y de repente el etíope se levanta, el eunuco se levanta, ¿verdad? Y le dice, ay, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? ¿Crees tú bien que Si tú crees de todo corazón, no hay quien lo impida. Eso es la razón real, hermano. No es por voluntad de nosotros. Nosotros no podemos salvar absolutamente a nadie. ¿Sí? Si no es del contrario, dice el Señor, ¿verdad? Sino de Dios. Dios es el que obra en el corazón, el que transforma los corazones. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Del 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí está, ¿verdad? Jesús le está diciendo a un hombre que se sabía la escritura, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Lo que es de la carne, todo lo que es de la carne. ¿Qué es de la carne? Voluntad de sangre, voluntad de varón y voluntad de la carne, ¿verdad? Esas tres cosas. Todo lo que es de la carne, carne es. Pero todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de entender, hermanos, es Dios quien actúa en la gente. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvar. Eso es el Evangelio, hermanos.
Es el poder de Dios. Cuando yo estoy predicando el evangelio real a la gente, Dios va a salvar a los que Él quiera salvar, mediante su poder. Y los va a iluminar, como leímos en 2 de Corintios 4, 6, ¿verdad? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ¿qué? Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Viste? Antes de ser iluminados para el conocimiento de la gloria de Dios, Dios tuvo que resplandecer dentro de nosotros, para que nosotros pudiéramos ver la verdad, pudiéramos ver lo mal que estábamos. Es como en un cuarto, tú no sabes cuán desordenado está si está oscuro, pero una vez que lo prendes, que prendes la luz, dices, wow, ¿a poco yo dejé todo esto así? Pero ¿qué te hizo ver cómo estaba la luz? Antes no podíamos ver cómo estaba el cuarto, hasta que la luz llegó. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. No podemos saber cómo estamos hasta que Cristo viene e ilumina nuestros corazones y nos hace ver que Él es la verdad. ¿Sí? Por eso Pablo, vez tras vez, dice, ¿verdad?, que el cristianismo es una nueva creación. Como dice 2 de Corintios 5:17, yo sé que se lo saben de memoria. El que está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Gálatas 6:15, a lo mejor no se lo saben, por eso búsquenlo. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí está. Una nueva creación. Dios tiene que venir y obrar en nosotros. Por eso dice, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de Dios. ¿Sí? Nueva criatura. No es circuncisión o incircuncisión, es nueva creación. Y entonces cuando viene esa nueva creación a nosotros, podemos conocer la hermosura de Cristo, la gloria que Él es, ¿verdad? Lo que Él ha traído a nuestras vidas, salvación y vida eterna. Solo en Él hay salvación. Amén. Solo en Él hay salvación. Y si alguno de nosotros, ¿verdad?, no ha conocido a Cristo, necesita conocerlo. ¿Y cómo puedo conocerlo? Mediante la Escritura. Pero me acabas de decir que estoy ciego. Pues ora a Dios que te revele a Jesucristo a través de su palabra. Suplicar. Así es. Hay que suplicar. Hay que suplicar. Señor, muéstrame a Cristo. Como cantamos ese canto, ¿no? Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Por eso cada vez que agarremos la palabra de Dios, yo tengo que decirle, muéstrame a Cristo aquí. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis me habla de Cristo. Esta palabra habla de Cristo, porque solo en Él hay salvación. Amén. Y nadie más. Amén. Amén. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Comentario? Ahorita están en las preguntas gratis. Sí. Ya se cobran, ¿no? Porque yo cobro por minuto. No es cierto. ¿Qué? ¿Preguntas, Gabino? ¿Alguna pregunta? Con toda confianza. ¿No? Solamente como comentario cuando dice ciertas personas, es que yo sigo la religión que me han enseñado mis padres, mis abuelos, ¿no? Es una religión que no salva, simplemente que ellos piensan, ¿no?, que si traen lo mismo van a lograr llegar a Dios, porque se las enseñaron sus padres. Así es. Y casi el 99% de personas eso contestan. Es que yo tengo que seguir la tradición, no la religión de mis padres. Ay, eso a mí me da bastante tristeza, ¿no? Porque ahí estuvimos nosotros también pensando. Y cuando se nos alumbra la verdad,
ya dice uno, no, por toda la gente está mal. Está mal porque vienen de una tradición, porque mis abuelos, mis padres. Como dijo usted, que no porque seas hijo de cristiano ya eres salvo, ¿no? La salvación es individual. Cada quien tiene que buscarlo. Así es. Y si nosotros vemos, los judíos que se salvaron tuvieron que romper su tradición. Sí. Por ejemplo, Saulo de Tarso venía Ajá. de descendencia, ¿verdad?, de gente que seguía la religión judía, hasta que Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo. Entonces su vida cambió y giró. El judaísmo, ¿no? Así es, el judaísmo. Entonces su vida giró y se volvió cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo lo cambió. Entonces, no es por herencia, no es como lo mismo, ¿verdad?, decíamos ahorita. Es en realidad porque Cristo venga y cambie la vida. Ni por bueno, el conocimiento te lleva a conocer a Cristo, pero hay cierto grupo también que dice, tienes que tener conocimiento, pero el conocimiento nos lleva a Jesucristo. Necesitamos el conocimiento, pero el conocimiento con revelación de Dios. ¿Sí? Con revelación de con Dios. revelación a Dios. No el simple hecho de conocimiento, de conocer las escrituras. Si las conoce uno erróneamente, ¿no? Pues no. Hay gente, bueno, yo les he platicado, por ejemplo, el doctor Samuel Pérez Milos, que a él le gusta mucho entrar a una biblioteca que hay en Vigo, que es una biblioteca católica, pero entra porque ahí hay libros que no puedes encontrar en otro lado. Entonces él entra ahí y dice que el administrador de esa biblioteca es un hombre que tiene títulos al por mayor en teología y que él ha hecho amistad con él. Entonces dice que se fueron a tomar café, que le dijo: doctor Samuel,